Hablando de varios temas que fueron ocurriendo durante que David confrontaba a Absalón, ¿no? Durante que huía mientras Absalón tomaba el poder. Entonces acá en el 19 hace un resumen de su regreso y aparecen diferentes tipos de personajes que vamos a tratar de entender el lado bíblico y también el lado profético de este tema. Bueno, el capítulo 18 había terminado con la muerte de Absalón, ¿no? Fíjense lo que dice aquí en el versículo 8, 18:8 dice: y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. El ejército de Absalón era bien poderoso porque él tenía la guardia principal del palacio. Pero David usó estrategia y se metió en el bosque. Se metieron en el bosque y cuando Absalón fue con su ejército ahí, los árboles, las ramas, fueron los que se encargaron de acabar con su ejército. Más murieron, dice, en manos de las plantas que en manos de las espadas del ejército de David. Quiere decir que el Todopoderoso estaba peleando de parte de el rey David. Y fíjense lo que dice aquí, versículo 9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Había una característica de este Absalón. Él dice que tenía una cabellera especial y que siempre se cuidaba. No sé si usaba los mejores champús, los mejores jabones, pero siempre él se sentía orgulloso de su cabellera. Durante esta batalla, él empezó a darse cuenta que su ejército estaba perdiendo y huyó, escapó. Y justo su caballo se va y se mete en medio de unas ramas. ¿Y qué cosa se agarra de las ramas? Precisamente su cabello. Y queda ahí suspendido, su caballo se va y él se queda colgado ahí de las ramas. Esto nos hace entender una cosa, ¿no? La Biblia nos quiere hacer entender una cosa. Muchas veces ese punto que nosotros consideramos más especial de nosotros, ¿no? Muchas veces es lo que nos va a traer la ruina. Increíble, ¿no? Esa cosa que creemos que es lo mejor que tenemos, siempre es algo de vanidad, ¿no? Muchas veces nos va a traer la ruina. Y hay que analizar nomás qué es en cada persona. En este caso, Absalón era muy vanidoso, muy, como diríamos en nuestro ñe'é, muy yeyapó por su cabello. Se sentía muy especial por la cabellera que tenía. Y el resultado de eso, ¿cuál fue? Su muerte, porque después él fue asesinado por Joab. Bueno, salteando esa parte, el final de este capítulo es la parte más triste, cuando le dan la noticia al rey David de lo que le pasó a su hijo. El versículo 32 dice: el rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces David se enteró que murió su hijo y empezó a llorar. Y prefería él haber muerto. La verdad, la justicia del Todopoderoso fue lo que cayó sobre Absalón. Él se rebeló contra su padre. Él quería matar a su padre. Él se subió sobre el lecho de su padre. Abusó de las concubinas de su padre. Se tomó el reino sin autorización, sin guía espiritual. Entonces, prácticamente todos los pecados que había, él cometió contra el Todopoderoso. Pero a pesar de eso, el corazón de su padre nunca había tenido resentimiento. Nunca. Si podía, su papá quería borrar todo y perdonarle, porque es papá. Ese es el corazón de un padre. Y cuando se entera que su hijo muere, él llora, sufre, lamenta. Y nadie puede evitar eso.
Pero la realidad es que él le ofendió al Todopoderoso. Existe el sentimiento humano, ¿sí o no? Entre nosotros. Existe el yo prefiero a mi familia, yo prefiero a mis seres queridos, existe eso. Pero existe también la justicia, lo que es justo. Y muchas veces el sentimiento no ve esas cosas, ¿sí o no? Muchas veces nosotros cuando tenemos un sentimiento demasiado humano, carnal se podría decir, no vemos lo que es justo. Pero el Todopoderoso es justo. Y no es que esto fue de golpe, esto fue preparándose. Hubo momentos, hubo acontecimientos, pero al final Absalón simplemente recibió lo que era justo. Si el Todopoderoso no cumplía estas cosas, no sería justo. Entonces se hizo justicia. Pero ustedes ven acá cómo es el corazón del Padre. Entonces esas cosas son las que muchas veces nosotros no aceptaremos del Todopoderoso, ¿no? Muchas veces nuestro corazón humano no acepta estas cosas. Cuando empieza a ocurrir alguna desgracia o tragedia en nuestra vida, siempre queremos culparle a Dios de todo, ¿no? Nunca queremos empezar a analizar si hemos sido realmente lo correcto, hemos sido lo justo. Y muchas veces nuestra justicia se basa en nuestra regla nomás, en nuestra manera de medir. Nunca vemos lo que realmente el Padre establece como justicia. ¿Es así o no es así? Y por eso siempre, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Así, ¿no? Dios es el culpable de toda nuestra tragedia y nuestra desgracia. Bueno, esta es la cosa que está ocurriendo acá. David se siente muy mal. Ahora comenzamos con el capítulo 19. Vamos a ir avanzando por versículos, ¿no? Estamos en 43 y vamos a explicar cada versículo. Dice, capítulo 19. Dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad, escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Bueno, lo primero que ocurre acá es que David no se sintió muy bien con la noticia que recibió, estaba llorando, lamentándose, y cada vez que venían sus oficiales, se sentían como culpables. Se sentían, ¿qué hicimos? ¿Sí, no? ¿Qué hicimos? Porque fíjense cómo ellos eran tan fieles al rey, que a pesar de que ellos fueron a pelear para salvarla, porque Absalón venía para matar a su papá. Si Absalón ganaba, iban a morir todos, iba a morir David también. Absalón no iba a tener misericordia de David ni de nadie. Pero el Todopoderoso le dio el triunfo a David, a sus súbditos, pero ahora ellos se están sintiendo como la peor basura del mundo, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿No? Muchas veces así se ve una persona que hace justicia. ¿Sí o no? Una persona que establece lo que dice el Todopoderoso, que habla como el Todopoderoso dice, muchas veces se siente mal porque aquellas personas se han sentido ofendidos. O me menospreció, o me maldijo, siempre suele decir, ¿no? Me estás echando maldición. Por hablar lo que dice la Escritura. Donde causa oiko sea, de causa oiko a sereje. De oingore oiko tajacuri oiko. Bueno, si la Biblia dice así, si la Biblia hablaba de estas cosas, ¿por qué no le hicimos caso a la Biblia? Es muy importante este punto. Por eso siempre, como siempre les recalco, los que predicamos, hablamos la palabra, somos vistos como culpables de la desgracia. Porque andamos hablando lo que va a ocurrir y por eso somos culpables. Porque hay un pensamiento de que mejor no digo nada, ¿no? De Ereya Boigo, como si ese fuera el problema. Si uno cree que al decir va a ocurrir, entonces tiene que hacer lo opuesto, ¿sí o no? No es que mañana te va a pasar esto y va a ocurrir. No, hay alguna razón por la cual va a ocurrir eso. La Biblia no es que le da poder a la persona, hermano, te ocurrirá tal cosa, hermano, te sucederá. No es por eso que uno lo que habla ocurre o tiene poder. Nada que ver. Yo no puedo desearle a nadie el mal y que le ocurra el mal. Eso yo no puedo hacer. Yo no tengo ese poder. Ni nadie tiene ese poder. Ahora, sí puedo decirle lo que la palabra dice que va a ocurrir si vive de esta manera. Eso sí tengo el poder de decir. Y si vive y hace de esta manera,
¿Qué dice la Escritura? Te va a ocurrir o va a suceder tales cosas. Eso sí podemos hablar. Y muchas veces por eso somos culpables, por saber. ¿Cómo sabía vos que iba a ocurrir así? Porque la Escritura, la Biblia muestra, dice, este es el final que va a tener tal persona, tal niño, tal joven, tal señora, tal señor. Así va a acabar, de esta manera va a terminar, porque la Biblia muestra y siempre ocurre así. Eso nosotros tenemos que entender. Bueno, ahora la gente se sentía culpable. Ellos hicieron, los siervos de David hicieron lo correcto, pero se sienten culpables. Se sienten que hicieron mal, porque David está llorando. ¿Y David qué está haciendo? Ahora está usando, claro, la lógica, su sentimiento humano, y eso tampoco se le puede quitar. Yo no le puedo decir a una madre o padre que perdió un hijo, por más rebelde o patotero que haya sido su hijo, no, maray, condena, zeta, pea, terrible. Jamás le puedo decir así, porque el sentimiento de padre y madre es único. Es único. Así que las dos posturas se pueden entender. Pueden entender. Es normal que ocurra. Pero vamos a ver quién se mete aquí para hacer juez. Versículo 5. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, atiendan bien lo que le dice Joab, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen, aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Fíjense lo que le dice, terrible este Joab, ¿no? Deo había sido rey ñaneñepe, ¿no? Nada importa y la hora de vida. Orero manon valle, pero con tal que terrible, de yucasea, de gente, o viví de Atacuri. Es como decirle, vos no aprendés, David, vos no aprendés este punto. Pero recuerden, el sentimiento de padre es difícil romper. Tal vez Joab le va a hacer entrar en razón, pero igual en su corazón va a haber dolor, ¿me entienden, no? Igual, pero le va a hacer entrar en razón, cierto. Sus siervos han peleado para salvarle a él. En este mundo ocurre muchas injusticias por causa de eso. Muchas veces los padres son capaces de entregar todo a su hijo porque son su hijo y porque le ama, pero aún a veces ya pierden la razón, no entran más en razón. Ya no pueden darse cuenta que lo que están haciendo no es beneficioso. Eso fue lo que ocurrió con David. Recuerden que el rey David fue menospreciado toda su vida de que era niño, por sus hermanos, por sus padres, por el rey Saúl. Toda su vida él vivió perseguido. Cuando él asume el trono, cuando él es rey, ¿qué es lo primero que él quiere para su familia? Quiere que viva todo lo que él no vivió. Quiere que disfrute, porque él vivió una vida, él vivía en el desierto, él vivía en cueva. Él no tenía comodidades cuando fue niño ni joven. Entonces, ¿qué quería para su hijo? Lo mejor, como todo padre, ¿no? Nosotros, tal vez la mayoría, cuando éramos niños, no teníamos muchas cosas. Yo veo que mi hijo quiere algo y quiero comprarle, quiero que tenga. Tengo ese pensamiento muchas veces. Y que eso es correcto. Muchas veces no estoy diciendo que no le compren nada a su hijo, ¿no? Que coste eso en el acta. Pero muchas veces no sabemos lo que realmente necesita, lo que realmente le conviene, lo que realmente le necesita. En el caso de David, prefirió, de tanto que quería darle el gusto a su hijo, se olvidó de enseñarle lo que era importante. No es que no le enseñaba, pero no le dio prioridad a lo que decía la Torah y a las consecuencias de transgredir la Torah. Eso es lo más importante. La consecuencia que tendría si pecar contra la palabra de Dios. Eso es lo primero que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Aparte de darle todo lo que podemos darle, ¿no? Pero primero lo principal. Y cuando nosotros notamos, esto ya va como consejo a los que tienen todavía chiquillos, que nuestro hijo no le está dando valor a lo que dice la Escritura, entonces la mejor manera de llamarle la atención es quitándole eso que le gusta. Esa es la mejor manera. Quitándole.
Si es el programa, si es juguete, si es celular, bueno, terminó, se acabó. Ahí van a ver cómo empieza la guerra, de verdad. Bueno, estoy hablando en base a lo que la Escritura nos muestra. ¿Por qué aparece una persona como Absalón, que a la larga se rebela contra su padre, que le desafía a su padre? Yo creo que nadie quiere, ¿no?, que su hijo le desafíe. Sus hijos se rebelen, no te metas en mi vida, déjame vivir en paz. Y hoy en día escuchamos hijos que pegan a sus padres, maltratan a sus padres y hasta matan a sus padres. De todo, ¿no? Por causa de esas cosas. Eso es lo que la Biblia nos muestra. Ahora Joab le está haciendo entender eso a David. Hay mucha gente a tu alrededor que te ama, que te aprecia, que da tu vida, que da su vida por vos, pero vos no le tenés en cuenta. Por tu amor humano. Muchas veces eso tenemos que tener en cuenta también. Bueno, a ver si David entró en razón con semejante exhortación. Versículo 7. Levántate pues ahora, sigue hablando Joab, y ve afuera, habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por el Eterno que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo: el rey nos ha librado de la mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de la mano de los filisteos. Ahora han huido del país por miedo de Absalón. Al final, David hace el consejo de Joab. Sale. La amenaza de Joab era: bueno, si no salí y le felicité a tus soldados por el triunfo que te dieron, yo voy a renunciar. Yo me voy. Y eso va a ser peor. Nadie va a querer estar contigo. Entonces, David era una persona que se daba. Eso es lo bueno de un líder que vive conforme al corazón de Dios. La Biblia nos enseña que el líder no es el que tiene que ser arrogante, dictador, mátenlo, asesínenlo. No, puede ser también sensible. Pues puede oír también el consejo de un subordinado. Semejante exhortación. Si era otro, si era Joab, ya le decapitaba. Perdón, si era Saúl, ya le decapitaba ya a Joab. Yo no. Pero David le escucha, acepta, oye consejo. Si hasta el rey David podía escuchar consejo, nosotros, ¿por qué no? Si él era rey. El problema es muchas veces el orgullo. Y acá sale que el pueblo empezó a darse cuenta que nosotros hemos sido librados de nuestros enemigos siempre por la fuerza, por la fe de nuestro rey. Todo Israel empezó a darse cuenta de ese punto, pero otros habían huido. El pueblo estaba totalmente desordenado. Vamos a continuar leyendo. Versículo 10, ¿no? Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué, pues, estáis callados respecto de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, diciendo: hablad a los ancianos de Judá y decidle: ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Versículo 12. Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Aparte de entender acá este tema así literalmente, aquí hay un mensaje profético. Atiendan bien, vamos al mensaje profético. Pero me voy a explicar. ¿Qué ocurre acá? David está viendo que todo Israel, recuerden que Israel se divide ya, acá se está dividiendo ya en dos partes, en Judá y en las 10 tribus. Estamos viendo ya eso aquí. Desde este momento ya se ve todo Israel, todas las demás tribus y la tribu de Judá en especial. Todas las demás tribus dice que están aceptando a David como rey, aunque ellos estaban al principio en rebeldía, le están reconociendo como rey otra vez. Le están diciendo: él es nuestro rey, él nos libró de los filisteos, él nos salvó.
Pero, ¿quién no le está aceptando a David como rey? Judá. Judá, donde está la capital, Jerusalén, no está reconociéndole a David como rey porque ellos ya aceptaron a Absalón como rey. Recuerden que Absalón era una figura del falso rey, el falso Mesías, que ocupó temporalmente el reino. El falso Mesías que va a venir en los postreros tiempos. ¿Se dan cuenta ustedes que la Biblia nos está queriendo dar una pista de cómo serán aquellos tiempos? Ocupará provisoriamente el reino. El reino que está en Jerusalén va a ocupar y se va a hacer pasar como Mesías, como Salvador, como ungido. Y va a querer perseguir a los que son legítimamente escogidos por el Todopoderoso. ¿Sí o no? Entonces Judá en aquel tiempo reconoció a Absalón como rey. Y ahora no está queriendo reconocer a David como rey. Cuando venga el falso Mesías, estoy casi convencido, según mi mentalidad, que el pueblo hebreo judío actual le va a reconocer a ese falso Mesías como su rey, como su ungido. Y hay algunos que dicen que desde ahí va a salir un gobierno que va a controlar el mundo en persecución, según la Escritura, de los que guardan los mandamientos y son fieles a Yeshua HaMashiach. ¿Quién es Yeshua HaMashiach? El legítimo rey. Son sombras proféticas que estamos viendo a través de esta palabra. Bueno, dice, versículo 11, y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo, hablad a los ancianos de Judá y decidle, ¿por qué seréis vosotros los posteros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacer volver a su casa? Recuerden que Israel representa las tribus perdidas, Efraín entre las naciones. ¿Quiénes son los primeros que están reconociendo a Yeshua, a Jesús, como su Salvador, como su Rey? Precisamente son las naciones. ¿Y quiénes son los que todavía no aceptan a Jesús, a Yeshua, como su Mesías? El pueblo judío. Ellos no le aceptan. Hablaron para un judío de Jesús. No, es Jesús, pico. Te andas ahí, baebe. Le niegan. ¿Entienden? Entonces vemos que lo mismo está ocurriendo en este momento. Judá no está aceptando a David, pero las demás tribus sí. Entonces, ¿qué le dice David? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. Jesús, que era judío, pero su propio pueblo ahora le rechaza. Mis huesos, mi carne, ¿por qué pues seréis vosotros los posteros en hacer volver al rey? Le hace la pregunta. Asimismo diré a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga el Elohim y aún me añada, si no fueres general de ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Acá vemos una aptitud reconciliadora de David, porque hay muchos que pueden pensar que David viene ahora apoyado por Israel, por las 10 tribus, viene a hacer justicia ahí en el palacio y a acabar con todos los que se le rebelaron. Eso es lo correcto, sería, ¿no? Todos los que fueron infieles van a ser ejecutados. Pero fíjense el decreto que da David. Anúncienle a lo de Judá y especialmente a Amasa. Amasa era el que Absalón había puesto como general, como comandante en jefe de la Fuerza Armada, se puede decir. Anúncienle que él va a seguir en su puesto. O sea que Joab acaba de ser destituido. Imagínense cómo se sentiría Joab. Se la ha encabezado, se la ha salvado la vida y destituir. Pero todo sea para que haya paz en el país. David no pensaba en el puesto. David pensaba en ganar el corazón de Amasa, que era general de Absalón. Dice, versículo 14, así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Logró David su objetivo, logró unir los corazones hacia nuevamente el reinado. Este es el plan del Mesías. Cuando el Mesías venga, lo que va a hacer es unir al pueblo otra vez. Lo que Absalón hizo fue dividir, crear dos bandos, crear dos grupos. Sobre todo, la división se notaba en aceptaban la Torá o rechazaban la Torá. El bando de Absalón, ¿qué hizo? ¿Aceptó la Torá o rechazó? La rechazó y la quebrantó. El bando de David no solamente está legítimamente establecido por el Todopoderoso, sino ellos viven de acuerdo a lo que la Torá dice. Eso es muy importante entender.
Aquí eso es, si nosotros queremos buscar la diferencia, ¿no?, entre uno y otro grupo, vamos a ver quién vive conforme a la palabra, a la escritura, a la Torá, y quién no. Ahí nomás la diferencia. No quién es más guapo, quién es más feo, quién es más gordo, eso no importa. Lo importante es hacer o no hacer lo que dice la palabra. 15. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán. Y acá empiecen a ver lo que ocurre. Lo que va a ocurrir cuando aparezca el Mesías por segunda vez. Lo que estamos a punto de celebrar este 9 de septiembre. Yom Teruah, la segunda venida del Mesías. Y va a ser con un anuncio, juicio para algunos, felicidad para otros. Los que estaban en el reino de Absalón, pero a favor de David, cuando escuchan el shofar de que David regresa, ¿cómo se sentían? Feliz. Pero los que esperaban que David muera, que David no venga nunca más, y escuchaban que el rey David regresa, ¡oh no! Así estaba, ¿no? Terrible, ¿no? Entonces empezaron a usar la estrategia, la famosa estrategia de ahora tengo que arrepentirme, ahora tengo que cambiar rápido, rápido. Vamos a ver qué pasa aquí. Y volvió pues el rey, vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Último viene y se le une Judá. Primero, ¿quién se le unió? Las 10 tribus del norte, ahora viene Judá. Entonces, el pueblo de Israel junto otra vez con David. Ahora, cuando dice ahí Judá, se refiere a sus líderes, a sus jefes, no a todo el pueblo judío. Y acá vienen los que eran sinvergüenza en el pasado, ¿no? Los que cuando David estaba en dificultad le maldecían, no querían saber nada, pero ahora viendo que viene el rey, quieren abuenarse. Y Simei, ahí hay una referencia. Simei, en 2 Samuel 16:5, fíjense lo que dice. Y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía, ¿qué dice ahí? Maldiciendo. Eso fue en el capítulo 16. Capítulo 16. Pero miren qué dice ahora, después de que David entra ganando. Hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurín. Se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 20,000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Hay que entender bien acá la Biblia nos muestra dos corazones, el de Simei y el del otro, Siba. Aparentemente Siba, ¿se acuerdan que había dicho que Mefibosé se rebeló, que Mefibosé es sinvergüenza, pero yo, mi rey, te sigo? Pero ¿con quién ahora él está viniendo acompañado? Con Simei, el que aquel momento había maldecido a David. Quiere decir que Siba era uno que estaba fingiendo, que estaba siguiendo al rey, pero realmente en su corazón él estaba igual que Siba. Igual que Simei, tenía ese mismo corazón, pero no decía nomás, lo ocultaba. Existe este tipo de persona, ¿no?, en el mundo. Tiene un corazón que menosprecia, pero o quien intenta hasta ver cuál es el momento. Y otros que aprovechan la situación para decir lo que querían decir. Ahora está caído el que yo odiaba, ahora le voy a decir todo lo que quería decirle. Aprovechan la situación. Dos clases de personas. Y cruzaron el vado para pasar. ¿Dónde está? Siba, criado de la casa de Saúl, versículo 18. Cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Y dijo el rey: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tenga memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Yo no sé cómo se atreve todavía este Simei a venir a decir, él le maldijo a David, muere, palabra irreproducible dijo. Pero ¿por qué creen ustedes que se atreve él a venir a decirle a David, por favor, no guarde rencor? ¿Por qué creen que se atreve a venir a hacer eso? ¿Quién me da la respuesta? ¿Por qué creen que se atreve a decirle, por favor, no me guarde rencor? Porque sabía que David no era una persona de vengarse. O sea que no es porque realmente está arrepentido. Si era el rey Saúl el que estaba reinando, ¿ustedes creen que Simei iba a venir a acercarse? Pues ego cañitas, Saúl no perdonaba.
Claro, ni siquiera iba a estar vivo porque aquella vez que le maldecía, ya Saúl le hubiera cortado la cabeza. Hay gente que son aprovechadas. Saben que una persona no le va a hacer nada, no le va a decir nada y por eso hablan, dicen. Usan su bocota para decir cosas porque saben que no le va a ocurrir nada. Pero hay alguien que está anotando todo lo que vos estás haciendo y lo que vos estás diciendo. Hay que tener en cuenta esto. Y cierto, David era un hombre misericordioso. David venía con el corazón quebrantado, murió su hijo, no tenía más ganas de cortarle la cabeza a nadie. Pero hay alguien arriba que está anotando todo y está viendo los corazones falsos. Porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi Señor. Primero ya se está jactando. Yo soy el primero que vine a descender. Ahí estamos notando algo, una falsa humildad, ¿no? Mientras los otros todavía no vienen, yo primero lo vine a recibirte. Oh, felicidades, mi rey. Buscando conveniencia. Respondió mi Señor, 21. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo: ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido del Eterno? David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei: no morirás. Y el rey se lo juró. Al final le dijo, no, el siervo de David quería matarle. Y al final David le terminó retando a él. ¿Qué es lo que es su problema a usted? Me quieren hacer pasar por rey sanguinario. Yo no tengo ganas de matarle a nadie ahora. Simei, ya, andate en tu casa. No hace ya de venganza. Ese es el corazón de un rey misericordioso. Pero recuerden, no se les vaya a olvidar. Esto no quiere decir que Simei es inocente. El que alguna vez ustedes hayan hecho fechorías y alguien le haya perdonado, no quiere decir que sean inocentes. Tienen que analizar si realmente hubo. Personalmente, uno tiene que analizar también si hay arrepentimiento en su corazón. Ese tonto, yo sabía lo que sí le decía, pero dámela por favor, yo no quise hacer. Bueno, te perdono, sabía lo que me iba a perdonar. Ese tipo de corazón hay alguien que está observando. Peña Tendeque. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. ¿Por qué? ¿Qué significa esto que Mefiboset había hecho de no bañarse, no lavarse? Es una señal de luto, de duelo. Quiere decir, mientras mi rey no aparezca, yo estoy muerto con él. Eso quiere decir. Y la mejor manera de que David pueda comprobar de que él realmente era fiel es la manera que lo encontró. No le encontró durmiendo, disfrutando, gozando de la vida. No le encontró así. Le encontró así en luto. Es la manera que se puede ver si alguien realmente espera o no al Salvador. ¿Cómo dicen la gente hoy que le están esperando al Rey de Reyes? Disfrutando su vida, haciendo sus cosas, planeando su mundo, cada uno en su tarea, pero le está esperando, dice, al Salvador. ¿Ustedes creen que le está esperando? Bueno, ahí nos muestra la Biblia cómo hace una persona que le espera, ¿no? Bueno, continuemos. Pero recuerden que a Mefiboset se le había calumniado, ¿no? Se le había dicho que él había hablado cosas contra David y que quería ser otra vez rey. Dice, ahí está en 16:1. David pasó un poco más allá a la cumbre del monte de Aquisiba, criado Mefiboset, que salía a recibirle un par de asnos enalbardados y sobre ellos. Bueno, eso es lo que hizo Siba. Vamos a versículo 25, ¿no? Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? La pregunta, ¿no? Recuerden que David está un poco dudando de Mefiboset. No piensa matarle, pero está dudando de él, por lo que habían hablado mal de él. Y respondió el rey: Señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbardame un asno
y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. O sea, yo le dije a Mefiboset, por favor, prepárame un caballo para que yo pueda ir con el rey. ¿Y qué hizo Mefiboset? Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas, mi señor el rey es como un ángel de Elohim. Haz pues lo que bien te parezca. Esta es la respuesta correcta. Eso fue lo que ocurrió. Pero al final usted sabe decidir. Usted es juez iluminado. Usted tiene la bendición del Todopoderoso para darse cuenta quién es falso y quién no. Yo no tengo por qué convencerle a usted. Esa es la manera que hace una persona que realmente dice la verdad. Ese es mi testimonio, pero que sea el Todopoderoso quien juzgue. Aún así, David se quedó medio confundido. Esto es algo terrible, porque uno dice una cosa y otro dice una cosa. ¿Qué vamos a hacer? No podemos decirle al otro miembro, porque el otro dice, no, así fue, no hay testigo, no hay cámara que ha visto, no hay alguien más. Entonces es un poco difícil hacer un juicio de esta manera. Vamos a ver qué decide David. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados de tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Parece el caso también que iba a tener después Salomón con la mujer que decía, mi hijo el que vive, tu hijo el que muere, mi hijo. Qué complicado, ¿no? Parece este caso también. ¿Quién dice la verdad? Vamos a ver las reacciones. La manera que reacciona, y ahí vamos a ver distinguir quién es el falso. Y el rey dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba se dividan las tierras. Bueno, ya que él dice esto, él dice aquel, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dividir la tierra. ¿Se acuerdan de quién hizo también ese tipo de juicio? Salomón. Vamos a dividir al bebé, vamos a dividir al niño. Bueno, miren, versículo 30. Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Ahí está la clave. ¿Se acuerdan que había dicho la mamá verdadera? Cuando el rey David iba a partir al niño, ¿qué había dicho la mamá verdadera? No, entregarle nomás a ella, todo. Aunque ella es la mamá verdadera, pero para salvarle a ese niño prefirió entregarle. Y ahí el rey Salomón se dio cuenta, solamente la mamá verdadera rechazaría a su hijo para salvarle la vida. En este momento lo que Mefiboset estaba haciendo entender, no, para que no haya conflicto en el corazón del rey, deja nomás que Mefiboset tenga todo. Para que no digan que el rey es un rey que no sabe decidir, no. Yo me voy a sacrificar, que acepto nomás la culpa, acepto que fui culpable, entonces no merezco yo nada, que se quede todo Siba con él. Aunque acá no sale mal la respuesta, pero según los comentarios, eso fue la clave para que David pueda entender que Siba era un mentiroso. ¿Entienden, no? Es el mismo, podemos entender que tal vez Salomón estaba ahí, ¿no? Algún día si me toca un caso similar, ya sé lo que voy a hacer. No sé si Salomón estaba ahí, vio este caso y decidió también así. Ahora, miren, versículo 31, seguimos avanzando. También Barzillai, ¿quién es Barzillai? Sale ahí en la Biblia, en el capítulo 17 apareció este hombre Barzillai, dice... a Mahanaín, Sobi, hijo de Naas, Rabad, Amón, Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y Barzillai Galadita de Rogelín. Son los que vinieron y le trajeron mucha comida, cama, cuando el pueblo estaba con hambre. Son personas que han servido a David, que le han ayudado en el momento más difícil. ¿Se acuerda que dijo Yeshua cuando estaba juzgando a los cabritos y a las ovejas? Ustedes justos ovejas, venid, heredad el reino preparado por mi Padre desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me recogiste. Estuve en la cárcel, me visitaste. Estuve desnudo y me cubriste. O sea que hicieron todos los servicios por mí. Pero la verdad, Barzillai, al quien sirvió realmente fue al pueblo que estaba con David, porque David siendo rey, él tenía todo. Él tenía todo, él tenía comida, él tenía casa, pero sus siervos no tenían nada. Entonces Barzillai vino y sirvió a todos los siervos de David, y habíamos visto en ese capítulo que detallaba inclusive qué le trajo. La comida, tipo de alimentación, perfectamente.
un hombre que ha hecho esto, realmente miren cómo reacciona. Miren qué le pide a David como recompensa. En ese momento David era un necesitado. David no podía darle nada. Barzilai le dio todo. Ahora David vuelve a ser rey. Es una buena oportunidad para pedirle algún cargo público, ¿no? Algún puesto ahí en el gobierno. ¿Sí o no? Pero vamos a ver cómo actúa Barzilai. Cómo actúa un hombre que hizo las cosas por la fe. También Barzilai Galadita descendió de Rogelín y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzilai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzilai, miren lo que le dice el rey, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Esta palabra quiere decir, vas a estar en mi palacio, vas a ser parte de mi corte, vas a ser de la realeza. O sea, nuestro lenguaje de hoy sería, vas a ocupar Itaipú, vas a ocupar Yacyretá, algo así, ¿no? Vas a ser ministro del interior. Ese tipo de cargo le está dando, vas a ser alguien importante. Oh, gracias Señor, será un honor. Así le dijo Barzilai, ¿no? Vamos a ver qué le dice. Mas Barzilai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de cantores o de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Todavía le dice, no, señor. Llegó 80 años, ahora en este tiempo hay gente de 80 años y sigue siendo sinvergüenza, ¿no? Sigue queriendo disfrutar de la vida. No, todavía no se siente saciado, quiere decir. No se siente satisfecho. Un ejemplo de una persona que es rico, tiene muchas cosas y ha servido al rey, pero no quiere nada de él. No necesito nada. Yo ya viví, ya el haberle servido al rey, para mí es lo mejor que me ha pasado. No, yo no quiero ser carga para el rey. Pero miren lo que le dice. Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey, ¿por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Todavía preguntan. Igual que los que están ahí en el juicio de Yeshua. Señor, no somos dignos, dicen ellos. Ustedes, bendito de mi Padre, vengan aquí. Ustedes dijeron, no, nosotros no hicimos nada. Ellos nunca sintieron que hicieron nada porque ellos hacían por la fe, sirviendo. Ellos no hacían como esperando algo a cambio. ¿Entienden este corazón, no? Que la Biblia nos está enseñando? El mismo que Yeshua va a ver en los últimos tiempos. Dice, dejes volver yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí tu siervo, Kimam, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciera. Al final le está entregando a su siervo, mi criado, que ha sido fiel conmigo, me ha servido todo este tiempo, llévale a él. Le está entregando su beneficio a alguien que a él le ha servido. Eso está, si quiere, ¿no? Si quiere David hacer lo que quería hacer conmigo, con él. Y el rey dijo, pues pase conmigo Kimam, y yo haré con él como bien te parezca. Y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Es lo mismo que dijo Yeshua, todo lo que pidieres en mi nombre, os lo daré. En mi nombre significa con mi aptitud, con mis propósitos. ¿Por qué le está diciendo esto a Barzilai? Fíjense que no le dijo eso a Simei, no le dijo ni a Siba, no le dijo a nadie esto todavía. Es la primera persona que le está diciendo, todo lo que me pida, yo te voy a dar, todo. Porque esta persona mira el plan de Dios. Cuando David estaba en la peor situación, él trabajó porque esta persona veía el plan de Dios. Hermano, la persona que le pide a Dios algo, es porque está viendo el plan de Dios. Pero muchas veces nosotros ni sabemos cuál es el plan de Dios, cuál es el plan que Él tiene con nuestra vida, pero queremos pedirle las cosas. Ya yure pareinte. Por eso dice Santiago, pedís, pero pedís mal, porque pedís para vuestros deleites, para vuestra satisfacción humana. Bueno, todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzilai y lo bendijo
y se volvió a su casa. Miren esta cosa. No está haciendo David con nadie esto. Yo me imagino qué está viendo en Barzilai. ¿Qué ustedes creen que ve en Barzilai? Una persona anciana, una persona que le ha servido sin interés, una persona que ha visto los proyectos del Padre, que ve en David al rey de Israel, que sabe lo que dice la Torá, una persona realmente digna. Eso él ve después de tanta gente que ha visto. Por fin veo una luz en medio de la oscuridad. Eso es increíble, ¿no? ¿Qué hizo David con este hombre? Le besó. El besarle a alguien, el darle un beso, significa mucho aprecio. Mucho aprecio. Nosotros cuando le damos besos a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, es porque le apreciamos mucho. No andamos besándole a todo el mundo por ahí, o sí. A las personas que le apreciamos mucho. David, en ese tiempo sí que el beso era un poco más delicado y solamente se le daba a personas especiales. ¿Entiendo, no? Yo te considero alguien especial, Barzilai, como mi padre. Como no solamente como mi padre, como la persona que tiene la fe. Y esto no encontró en nadie, ni en sus generales, ni en nadie. Esto se llama una persona sincera. Qué pena que no vas a venir conmigo a reinar. Bueno, y lo bendijo y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal y con él pasó Quinam y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey y también la mitad del pueblo de Israel. Venía con una gran caravana. He aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia? Y todos los siervos de David con él. Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: porque el rey es nuestro pariente. Mas, ¿por qué os enojáis vosotros de esto? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel. Fíjense acá que ya hay una división entre Judá e Israel. Aquí el resto del pueblo de Israel, lo que ocurrió fue lo siguiente. Vamos a resumir esto porque esta charla puede ser que no entendamos. Yo le voy a dar el contexto. ¿Se acuerdan quién fue el primero que recibió a Israel? ¿Quién fue el primero que le aceptó? Perdón, a David. ¿Quién fue el primero que le aceptó? Ya dije la respuesta. ¿Quién fue el primero que le aceptó a David como rey? Fue Israel, fueron las 10 tribus, ¿no? Y Judá se oponía. Después Judá vino y aceptó a David. ¿Pero qué hizo Judá? No solamente le aceptó, sino vino y le acompañó. Vinieron muchos de Judá y le acompañaron. Entonces cuando están entrando ya a Jerusalén, las tribus de Israel, los ancianos ven a estos de Judá que al principio eran zánganos rebeldes. ¿Cuánto abrazadito con David viene? Como medio que oye pisa lento, orera vengo lo servía. Esto también suena a algo profético. Al principio el judaísmo, vamos a hablar en profecía, rechaza a Yeshua, a Jesús. Jesús, rico. ¿Y quién le acepta? El cristianismo tradicional, las 10 tribus perdidas. Las iglesias empiezan a aceptarle. Digo a aceptarle cuando realmente empiezan a creer en él. Pasando el tiempo, muchos de Judá empiezan a entender, al ver que muchos de cristianos se convierten a Yeshua, creen en la Torá, muchos judíos entienden, Yeshua es el Mesías entonces, y empiezan a creer en Yeshua, empiezan a querer seguirle a Yeshua, pero el cristiano empieza a mirarle como, no, este es un judío, él tiene otra costumbre, empieza a menospreciarle. ¿Entienden lo que ocurre? Porque ¿qué pasa? Que cuando el judío cree en Yeshua, cree de verdad, cree conforme a la Torá. Pero el cristiano, aunque mucho tiempo ha creído en Jesús, lo ha creído superficialmente, según las tradiciones ¿no? que ha aprendido. ¿Me están entendiendo este punto? Pero cuando un judío sabe que Yeshua es su Mesías, eso nomás lo que le faltaba a él, porque él la Torá ya tiene. Y empieza ahí un pequeño conflicto que la Biblia nos está mostrando como sombra profética de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. El cristiano que se va a sentir celoso cuando el judío empieza a creer en Jesús, en Yeshua, y empieza a hacer lo que dice la Escritura. No le va a querer aceptar. No, estos son judíos, eso no tiene nada que ver. Ahora quieren cambiar nuestro domingo por sábado. Ahora quieren cambiar nuestra Navidad por Yom Teruah. No.
échenle de acá. Así va a ser, ¿no? Va a haber un pequeño conflicto ahí. 43, ¿no? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: nosotros tenemos en el rey 10 partes y en el mismo David más que vosotros, ¿no? Y ahí empieza, nosotros somos 10. ¿Por qué pues no habéis tenido en poco? ¿Por qué nos tienen en poco, no? Muy bien, también están hablando de nosotros, somos muchos. No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey, es lo que le estaba diciendo, ¿no? Nosotros fuimos los primeros que le aceptamos a él como rey. Importante. Y el rey y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que la de los hombres de Israel. Y termina aquí este capítulo, ¿no? Como diciendo que hubo un pequeño ya conflicto ahí. Esto se puede entender como una previa a lo que iba a ser después ya en la división que va a ocurrir en el tiempo del rey Salomón, ¿no? Ya había ya una pequeña discordia y acá ya se está notando. Pero esto es una profecía también para los últimos tiempos, para estos tiempos que estamos viviendo. Y creo que ahí termina, ¿no? Versículo 43, ¿no? Ahí termina este capítulo de Segunda de Samuel. El siguiente capítulo dice sublevación de Seba. Empieza otro pequeño